Hola mis queridos amigos de Aries, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. El día de hoy los quiero invitar a suscribirse al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir sus notificaciones. También te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, que la dejes pasar definitivamente. Si no es para ti, llegará otro día, llegará otra hora, otro momento que se ajuste a tu condición. También les quiero comentar que esta lectura tiene 4 partes. La primera para las personas que están en una relación en este momento. La segunda para los solteros, los arianos solteros. La tercera para la economía y la cuarta para los arianos que necesiten alguna orientación del trabajo donde estén en este preciso momento. Bueno, voy a comenzar por las personas que están en este momento en pareja. Voy a barajar las cartas y tú vas a pensar en esa persona especial, en esa situación por la cual tú deseas esclarecer algún tema, que tienes una duda en tu cabeza. No tiene que ser algo negativo necesariamente, de pronto es algún proyecto en pareja, algo que tú tienes que saber en este preciso instante. Bueno, vamos a sacar, sacando las cartas y bueno, vamos a sacarlas todas y no llegar a conclusiones apresuradas. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, tal vez tú en este momento te estás sintiendo un poco desengañado o desengañada de tu pareja. Están viviendo una etapa difícil en su pareja en este momento, pero es una situación de la cual ustedes pueden salir bastante reforzados. Es un problema, una dificultad de la cual si tú estás pensando en terminar con tu pareja, no pierdas la esperanza de que es algo que se puede resolver, de que es algo que se puede solventar definitivamente. Mira que la cuestión tal vez pueda irse por el lado de que eres uno de los dos. Puede ser tú, puede ser tu pareja, es muy dependiente el uno del otro. Puede ser en cuestiones emocionales, en cuestiones económicas, pero es algo que ustedes pueden hablar y pueden solventar. Si necesitan una terapia de pareja, vayan a una terapia de pareja, que es algo bueno, bonito. O sea, si las parejas crecen a medida que tienen sus felicidades, pero a medida que también tienen sus disgustos y sus desavenencias, eso nos ayuda a acoplarnos el uno al otro y a ser parejas realmente estables hacia el futuro, ¿ya? Las parejas no se construyen, las buenas parejas no se construyen de la noche a la mañana, y los problemas en las parejas siempre van a haber. O sea, no quiero decir que siempre se van a estar dando puño y se van a estar insultando, no. Ese tipo de problemas no, eso ya es otra cosa diferente, la cual no se puede permitir de ni una parte ni de la otra. Yo digo problemas normales de convivencia. Problemas de que, ay, que dejaste la toalla aquí, que eres demasiado dependiente de mí, que porque no te arreglas un poco más, que porque no me ayudas con los quehaceres de la casa. Ese tipo de cosas se pueden solucionar llegando a acuerdos. Y para eso es la pareja, precisamente, para crecer juntos, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen los angelitos con respecto a esta situación, a ver qué consejos me les dan a mis queridos arianos y arianas que se encuentran en una pareja en este momento, construyendo esas parejas hermosas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Dice, cumple tus deseos para conocerte. En este caso son los deseos de la pareja, son los anhelos y los proyectos de ustedes como pareja. Hay aves o sea, pero también hay deseos y proyectos individuales, ¿no? Que no tienen que por qué chocar con los deseos y anhelos en pareja. El uno tiene que ceder de una parte y el otro de otra partecita para que los sueños de ambos y de como pareja también sean posibles. Ya no tienen por qué ser intransigentes el uno con el otro y decir, no, aquí solamente se hace mi voluntad. No, las cosas no son de esa manera. Mira, mira que dice esta carta que sufrirás una transmutación. La relación de ustedes sale definitivamente adelante y va a haber un antes y un después de todas las situaciones que ustedes están viviendo en este momento.
Vivan una vida espiritual juntos, busquen ayuda profesional si la tienen que buscar, acérquense a las personas que realmente los aman y que los quieren como pareja y verán que van a poder salir juntos adelante con esta relación hermosa que ustedes están construyendo. Bueno, mis queridos arianos y arianas, les mando un abrazo de luz. Y ahora seguimos, ya salieron. Ahora seguimos con mis queridos arianos y arianas que se encuentran solteritos y solteritas en este preciso momento. Bueno, tú, mi querido ariano y ariana, tienes que cuidarte mucho. Podría ser algún accidente, algo así, un engaño, no sé, tienes que cuidarte muchísimo de algún accidente, si de pronto vas a estar en un lugar alto, tener mucho cuidado porque de pronto podrías tener algún tipo de accidente, podría darse ya. Y podría de pronto entrar en alguna, no sé, en alguna cuestión de salud que tendrías que recuperarte poco a poco de esta situación. Ten mucho cuidado con esto. Mira que en cuestiones económicas, las cartas me están diciendo en este momento que definitivamente vas a tener muy buenos resultados ya, pero tienes que esforzarte, te vas a tener que esforzar para esto. Si estás viviendo en este momento dificultades económicas, vas a salir de estas dificultades, pero también tienes que tener mucha perseverancia en lo que estás haciendo, tener mucho cuidado para no seguir perdiendo de pronto tu estabilidad económica. Y los éxitos en los proyectos, sí, muy seguramente, pero ten mucho cuidado ya con esto que te estoy diciendo, de pronto alguna caída, de pronto que pueda estar frenando lo que tú puedes estar queriendo hacer. Ten mucho cuidado con los proyectos que estás haciendo, que sean cuestiones, que todo esté en regla, que todo esté alineado como debe ser, ¿vale? Sí salen tus proyectos y salen tus cuestiones, tus trabajos, pero es algo en que tienes que ponerte y empeñarte un poco más. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento, qué consejo te dan, qué orientación te dan en este preciso momento. Debes tener mucho cuidado por dónde pisas. Mira, serás llamado a renacer. Mira, definitivamente pareciera ser una situación que se podría estar presentando en tu vida, pero es una cuestión que a la larga te va a llevar a otro nivel en todos los sentidos, ¿ya? A veces hay que morir a ciertas cosas para llegar a otro nivel en todos los sentidos. De las cosas muy negativas, de todo sale siempre algo bueno. No todo puede ser negativo en la vida. Es otra que te dice, el amor te hará fértil. Mira, en este momento de tu vida, busca el amor de las personas que te rodean, busca el amor de todas estas personas que te apoyan a ti definitivamente y apégate mucho más a ellos porque ellos te van a necesitar y tú los vas a necesitar definitivamente. Te mando un abrazo de luz y mucha suerte en tus proyectos y cuidado con las caídas. Bueno, vamos a ver qué nos dicen en este momento a mis arianos y mis arianas para su situación económica en este momento. Mira que tienes unas dificultades en este momento, pero es algo de lo que tú vas a poder salir adelante definitivamente. Mira que puede ser que haya a tu lado personas que son bastante superficiales, que se han fijado solamente en la cuestión económica y tú ya estás como cansado, aburrido de esta situación. Fíjate bien en estas personas y trata como de ayudarlas a que no sean así de esa manera, ¿ya? Porque hay cosas que valen más en la vida que el dinero y que las cosas materiales. Vas a salir de los problemas económicos en los que estás en este momento. No pierdas el ánimo definitivamente. Hay dos personas que te quieren mucho. Pueden ser papá y mamá, son mayores a ti. Pueden ser de signo Cáncer, Piscis, Escorpio. Y otra persona también mayor a ti de signo Sagitario, Leo, Aries también.
puede ser papá, mamá, abuelos, algún tío, una tía que te van a ayudar con esta dificultad en la que tú estás. Y estas personitas que están a tu lado, que son como tan superficiales y toda esta cuestión, y que te tienen como tan cansado, la verdad, tenles paciencia, pero háblales y ayúdales a superar esta etapa, porque todas son etapas. Mira que va a haber una noticia bastante buena que vas a recibir, alguna cuestión que tú estás esperando en tu familia, no sé, alguna herencia, algún dinero que estás esperando de parte de un familiar, va a ser una noticia muy positiva para ti. Vamos a ver qué te dicen los angelitos en este momento. Mira, te dicen tu valor servirá al inocente. Lo que te estoy diciendo de esta personita que es como tan superficial y que es bastante egoísta, es una persona que está en una etapa de su crecimiento espiritual y emocional. No hay que juzgar a nadie, definitivamente. No somos nadie para hacerlo, pero sí los podemos ayudar, pero dándole el ejemplo, ¿no? No haciéndolo sentir mal, sino con ejemplo, con ciertas cosas, con mucho amor, con mucho cariño. Dice, fortuna en tus viajes, mira, definitivamente vas a encontrar y vas a arreglar esta situación en la que tú estás queriendo salir en este momento, y muy seguramente en un viaje te va a ir súper, súper bien, un viaje de negocios o es un viaje donde vas a encontrar algo que te va, no sé, a prender un bombillito para poder tener éxito en la economía. Vamos a ver a mis queridos arianos y arianas que en este momento se encuentran trabajando y que necesitan tal vez un consejito en este momento para ver su situación. Estás bastante deprimido, deprimida en tu trabajo, muy triste. ¿Qué es lo que te pasa, mi querido amigo o amiga de Aries, en tu trabajo? Tal vez estás sufriendo algún tipo, no sé, de traspiés, algo que te ha salido mal en el trabajo, estás recibiendo algún tipo de acoso. Mira, hay dos personas mayores que tú, de pronto pueden ser jefes o algo así, pero son personas mayores que tú, no necesariamente en edad, de pronto tengan más tiempo en tu empresa, que uno puede ser o una puede ser de Cáncer, Piscis o Escorpio, y el otro puede ser de Sagitario, Leo o Aries. También son dos personas en las cuales tú puedes confiar. Habla con estas personas y diles cuál es la situación que estás viviendo de depresión, que esta depresión no te está permitiendo a ti desempeñarte totalmente como tú quisieras. Ya la depresión es una enfermedad a la cual hay que prestarle atención, necesita ayuda profesional definitivamente, no es solo de echarle ganas. Si no te has dado cuenta que estás deprimido o deprimida, yo te quiero decir que es muy posible que así sea, y a veces es difícil aceptar que uno está con una depresión, pero eso no tiene nada de malo, no tiene nada de malo aceptar que uno necesita ayuda. Apóyate en esas dos personas que te van a ayudar, que te van a tratar con mucho cariño y van a comprender tu situación. Si necesitas ir a un médico, a un psicólogo, ve, para que esto no escale a otro nivel de depresión o otro nivel de alguna otra cosa o de ansiedad que de pronto te pueda incapacitar más, ¿ya? La depresión se puede salir de ella, yo te puedo decir que por experiencia sí se sale. Solamente tenemos que llevar una salud emocional, un buen higiene del sueño, de alimentación, de ejercicio, de meditación, de un apoyo familiar y de un entorno social, y nos vamos a ver curados y salidos de esta situación, ¿ya? Vamos para adelante, te mando un abrazo de luz y muchas bendiciones. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos para ti, mi querido Ariano y Ariana que está deprimido. Busca un trabajo liberador. Mira lo que te está diciendo este angelito. Primero habla con estas personas que te estoy diciendo, que son dos personas mayores a ti. Pídeles consejo, pídeles ayuda, diles lo que te está pasando, que no te sientes bien, que no duermes, que o estás comiendo mucho o no comes. Diles lo que te está pasando y que necesitas ayuda, que esto no te permite desempeñarte muy bien en tu trabajo. Tú eres una persona muy, muy trabajadora, pero esta es una enfermedad que puede incapacitarnos para el trabajo definitivamente. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Aries, les mando un abrazo de luz, les mando muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.